soy Sonia Griego y les invito a que se queden con nosotros los siguientes minutos, donde estaremos compartiendo información que les ayudará a tomar mejores decisiones acerca de su salud. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Enrique Griego, dándoles la bienvenida a este su programa Hablando de Salud, el cual es un programa semanal dedicado a la educación comunitaria sobre temas de salud. Y hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante, hecho por usted y para usted. Debido a la alta prevalencia de la obesidad, también los casos del síndrome del ovario poliquísticos han aumentado, por lo cual hoy hablaremos de este tema. Doctor Griego, ¿en qué consiste el síndrome de los ovarios poliquísticos? El síndrome de ovarios poliquísticos es un trastorno hormonal, es un desorden hormonal, es el desorden endocrinológico más común en las mujeres, sobre todo en mujeres adolescentes o adultos jóvenes. Es importante saber que el nivel de hormonas masculinas en la mujer están a niveles altos. Ya más adelante vamos a hablar un poquito sobre este tema. Pero los andrógenos, a lo cual nos referimos al grupo de hormonas que siempre están más elevadas en el hombre, en este caso, estas mujeres con este síndrome tienen un porcentaje más alto de lo que la mujer debe tener de hormonas masculinas, sobre todo testosterona. Otra de las características de este síndrome es que, como su nombre lo indica, ovarios poliquísticos, los ovarios tienen muchos quistes, chiquitos, pero tienen muchos quistes en la parte más superficial de los ovarios y pueden tener 20 o más quistes, y son quistes pequeños usualmente. Esto hace que el ovario crezca, entonces tenemos que los ovarios están crecidos, que hay muchos quistes pequeños dentro de los ovarios, y esto es un problema que como se dijo en la introducción, a medida que la obesidad aumenta, a medida que el síndrome dismetabólico aumenta, hemos visto más casos de mujeres jóvenes teniendo más problemas con este síndrome. Ahora, también hay que recalcar que no todas las mujeres con ovarios poliquísticos tienen quistes en los ovarios. Entonces, es algo, pero es una minoría. La mayoría sí va a tener quistes en los ovarios. Estamos hablando que hoy día la prevalencia en los Estados Unidos, estamos hablando de cerca de 200,000 casos por año, solamente en los Estados Unidos, pero sabemos que la obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial. Entonces, esta es una de las cosas que va de la mano con la obesidad. Y por supuesto, esto más que todo sucede en la mujer en la edad reproductiva. Estamos hablando desde que la mujer comienza a menstruar hasta los 40, 45 años de edad. Las mujeres que usualmente tienen este problema, casi siempre encontramos características genéticas. O sea, en algunos casos tienen familiares, bien sea una prima, una hermana, la mamá, o una tía, o las abuelas, que han padecido de este desorden. Entonces hay una predisposición genética, pero no en todos los casos. En la mayoría de los casos, el problema es ambiental. Son factores externos. Y todo lo que haga que el exceso de insulina aumente, o sea, que los niveles de insulina en el cuerpo de la mujer aumenten, hace que se produzca más grasa. Como hablamos en programa, cuando hablamos del tema de la obesidad, le quiero recordar la relación entre obesidad y los niveles de insulina. Entre más insulina hay en el cuerpo, más grasa se va a formar en el cuerpo, porque la insulina es una hormona diseñada para almacenar energía. Entonces la insulina le va a decir al hígado que convierta el azúcar en grasa, y entre más grasa hay, más resistencia a la insulina va a haber, de tal manera que el páncreas se va a ver forzado a producir más insulina, y entre más insulina hay, más grasa se produce. Entonces se hace un ciclo vicioso entre la insulina y la obesidad, lo cual conlleva
a muchas complicaciones. Hoy día estamos hablando sobre una de esas complicaciones, que es el síndrome de los ovarios poliquísticos. ¿Cuáles son los síntomas o molestias más comunes que nos hiciera sospechar que tenemos este problema? Usualmente la mujer comienza a tener irregularidades con su menstruación, comienza también a notar que comienza a salirle vello en la cara, o también comienza a salirle vello en ciertas partes del cuerpo que no es característico que suceda en la mujer, como en el pecho, en la espalda, en los brazos. Comienza a tener como acné, espinillas, y la piel de la cara se hace un poco grasosa, el cabello se hace finito y puede comenzar a tener caída de cabello. Por supuesto que todo esto, si está asociado con un aumento en su peso, si está viendo que está ganando de peso y junto con esa ganancia de peso tiene estos cambios, en algunas ocasiones también puede comenzar a oscurecerse la parte de atrás del cuello o los nudillos de la mano. Todo esto puede indicar que usted está teniendo resistencia a la insulina, que está produciendo mucha insulina, que tiene el síndrome dismetabólico, y si está teniendo irregularidades con su menstruación y está teniendo acné y está teniendo esa salida de vello, por supuesto que debe de comenzar a pensar de que usted puede tener el síndrome de ovarios poliquísticos. Ahora, si la mujer está tratando de embarazarse y aparte de todos los síntomas que mencioné, tiene dificultad para embarazarse, hay cierto problema de infertilidad, eso también es una molestia más que usualmente vemos en este síndrome. Los ciclos anovulatorios, o sea, las mujeres pueden tener sus menstruaciones a veces, pero las menstruaciones usualmente no tiene óvulo, por eso tiene problemas para quedar embarazadas, porque aunque menstrua, no está ovulando. Y esa es una de las razones por las cuales se forman los quistes, porque son usualmente ciclos anovulatorios. Esto puede cursar con problemas emocionales. Hay depresión, hay ansiedad, a veces esto se canaliza, los problemas emocionales, con aumento del apetito y comienzan a comer, a introducir más calorías en su organismo, lo cual va a agravar más la situación. Porque cuando hay problemas emocionales de ansiedad y de depresión, casi siempre lo que se le antoja comer y tomar son líquidos o bebidas o comida con un alto contenido calórico, o sea, con mucho azúcar. Y entre más azúcar consumen, más grasa producen y más se empeora el problema. Entonces, definitivamente que es bien importante que se tome en cuenta todo esto. Entonces, usted no tiene que tener todos los síntomas, pero si usted tiene alguno de estos síntomas asociados con aumento de peso y un problema de infertilidad, es importante que usted sospeche que pueda tener el síndrome de ovarios poliquísticos, aunque no tenga dolor en ninguna parte de su cuerpo. Es importante que usted se comunique a su médico y ya su médico va a pensar en esta posibilidad y va a hacer los estudios que hay que hacer para encontrar el diagnóstico. Doctor Griego, ¿cómo se hace el diagnóstico de este síndrome? Bueno, el diagnóstico usualmente se hace como hacemos el diagnóstico en muchas enfermedades. Es importante la historia clínica. Es importante que el médico tome el tiempo para averiguar sobre la historia clínica. En la historia clínica hay una parte que es la historia médica, y ahí es cuando nosotros preguntamos sobre si hay personas en la familia que han tenido algún problema parecido. Es importante que esa información se tenga porque, como le mencioné, este es uno de los problemas que tiene una correlación familiar. Y por supuesto queremos, dentro de la historia clínica, saber los cambios que usted ha tenido, recoger parte o todos los síntomas que mencionamos. El examen físico es importante porque es donde vamos a checar a la persona, a ver si no tiene oscurecimiento en la parte posterior del cuello, en los nudillos de la mano, en los codos. Es bien importante que el examen físico se haga. Igual vamos a darnos cuenta sobre el estado de la obesidad. También hacemos estudios radiológicos, en este caso un ultrasonido, solamente con pro vaginal es importante porque nos da
nos da una valoración más clara del estado de los ovarios, y como una de las características de este síndrome es que a nivel de los ovarios se forman quistes, queremos verlo, y cuando se hace con proba vaginal el ultrasonido, por supuesto va a haber una imagen más detallada, más clara, y eso nos puede ayudar. Por supuesto vamos a ver el tamaño de los ovarios con mayor claridad de esta manera. Entonces es importante que este sea uno de los métodos diagnósticos que se debe de hacer. Y por supuesto vamos a hacer exámenes de sangre. Dentro de los exámenes de sangre vamos a medir los niveles de testosterona, que es la hormona sexual masculina. Ya nos vamos a dar cuenta que una de las características de este síndrome es que esta hormona está elevada. Hay otros estudios de sangre, como la Sex Hormone Binding Globulin, que es una proteína que va a estar disminuida usualmente en estos casos, lo cual va a hacer que el porcentaje de testosterona libre en esta persona esté más elevado. Hay ciertos otros exámenes de sangre, por ejemplo, el anti-Mullerian hormone. O sea, lo importante aquí no es aprenderse el nombre de los exámenes, lo importante es saber que el médico va a hacer pruebas de sangre para hacer el diagnóstico. Se puede medir también en sangre las hormonas que se producen en la hipófisis, que es la glándula máster, es una glándula que tenemos en el cerebro y que produce hormonas que son las que controlan el sistema endocrino, todas las glándulas del ser humano. En este caso va a ser la FSH, la LH, que son las hormonas que se producen en la hipófisis y que por sangre llegan y estimulan a los ovarios. Los estrógenos, que son las hormonas producidas por los ovarios y que son lo que hacen que la mujer pues tenga su menstruación. Es importante también que esto se haga. Hay ciertas hormonas que se producen, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que tenemos arriba de cada riñón y producen cortisol, producen adrenalina, noradrenalina. También es importante medir estas hormonas. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene estos síntomas, está bien que estamos tratando de hacer el diagnóstico de ovario poliquístico, pero hay ciertos problemas que pueden tener síntomas parecidos. Por ejemplo, cuando hay una hiperplasia de la glándula adrenal, de la glándula que está arriba de los riñones. Entonces hacemos estos estudios para descartar que estos síntomas no son debidos a otro problema. Puede haber tumores en las glándulas suprarrenales, que también son importantes que lo descartemos. Entonces a veces tenemos que hacer CT scan o ultrasonido de las glándulas suprarrenales. A través del ultrasonido de los ovarios vamos a darnos cuenta si hay, por ejemplo, tumores de ovario. Entonces, cuando están estudiando una mujer con estos síntomas, tenemos que tomar en cuenta también otras posibilidades diagnósticas, otros diagnósticos que pueden tener síntomas parecidos. A veces tenemos que hacer una laparoscopía, o sea, pedirle al ginecólogo en este caso que pueda entrar y ver, y a veces tenemos que llegar a esos extremos para hacer el diagnóstico. Lo importante es que hoy día conocemos mucho de este síndrome, tenemos las herramientas necesarias para hacer el diagnóstico. Cuanto antes se haga este diagnóstico es importante, porque sabemos que todo problema de salud, si es detectado en etapas tempranas, podemos intervenir y podemos disminuir el riesgo de complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden tener una mujer que padece este síndrome? Bueno, dentro de las complicaciones tenemos, por ejemplo, la diabetes tipo 2. Sabemos que una de las características de este síndrome, por lo que acabo de mencionar, es que el paciente de por sí, la mayoría ya tiene problemas de obesidad. Una vez que la persona tiene más grasa en su cuerpo del que debería de tener, usualmente tiene altos niveles de insulina. Y usualmente estos altos niveles de insulina van a aumentar el apetito. Estas personas tienden a consumir más calorías, sobre todo en forma de carbohidratos o azúcares, de lo que debería. Entonces ya esta persona viene en ese proceso. Al comenzar los cambios hormonales, al haber aumento de la testosterona, estos cambios hormonales se van acentuando y esto van a facilitar que haya más resistencia a la acción de la insulina
y que los niveles de insulina suban y que esto cause más obesidad. Y más adelante la resistencia a la insulina es muy marcada, de tal manera que el paciente comienza a tener prediabetes y luego diabetes tipo 2. Entonces la diabetes tipo 2 en estos casos se puede incluso curar, porque si la causa por el cual el paciente tiene diabetes tipo 2 es porque tiene el síndrome de ovario poliquístico asociado con el síndrome de resistencia a la insulina por el sobrepeso, una vez que tratamos el problema de los ovarios poliquísticos y sobre todo le ayudamos al paciente a bajar de peso, vamos a ver que muchos de estos pacientes le tenemos que suspender las medicinas para la diabetes tipo 2. Entonces, es una complicación. Otra de las complicaciones es la alta presión. Igual, el mismo síndrome de resistencia a la insulina eleva los niveles de insulina. Esto va a hacer que se eleven los niveles de triglicéridos y de LDL, que es el colesterol malo. Y esto de alguna forma va a afectar la circulación, va a disminuir el calibre de las arterias y esto puede facilitar el que estos pacientes comiencen a tener problemas de la alta presión. Incluso algunos llegan a consultar porque realmente tienen dolor de cabeza, mareos, se toman la presión en casa y tienen la presión alta. Y cuando vienen a consultar por la presión, entonces cuando nos damos cuenta al hacer la historia clínica que probablemente hay que descartar que no tenga ovario poliquístico y que esto sea la causa por la cual tienen alta presión. Sería una alta presión y una diabetes tipo 2 secundaria al problema de base. Esto, pues, por supuesto, va a hacer que esta persona tenga más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Esta persona tiene más riesgo de un infarto, más riesgo de un embolio. Por eso es importante el diagnóstico temprano y ser agresivos tratando esta condición. Entonces, a veces la persona llega a consultar al médico porque tiene una complicación de un problema que silenciosamente han tenido quizá por muchos años. Estas personas tienen también, si se embarazan, tienen riesgo de tener diabetes gestacional, porque están muchos en la fase prediabética y la mayoría de las mujeres que son prediabéticas antes del embarazo, durante el embarazo, ese es el factor de riesgo más importante para desarrollar diabetes gestacional, que es el desarrollo de diabetes durante el embarazo. Otra de las complicaciones que lo vemos y que estas personas tienen más posibilidades de tener es la preeclampsia. Se les sube la presión arterial, comienzan a tener problemas de retención de líquido en las extremidades inferiores, se le pueden bajar los niveles de las plaquetas y tienen riesgo de sangrados. Esto como una complicación que se ve en los últimos 3 meses del embarazo. Estas personas con ovario poliquístico, si se embarazan, tienen más riesgo de tener preeclampsia que una mujer que se embaraza y no tiene el síndrome de ovarios poliquísticos. Por supuesto, estas personas tienen más riesgo de tener abortos espontáneos. Por eso es importante que si se embarazan, deben tener el control prenatal desde muy temprano. Tan pronto sepa que está embarazada, es importante que esté bajo supervisión por un ginecólogo. Es importante que estas mujeres tengan incluso preparación. Se recomienda 6 meses antes de que planeen el embarazo, ya estén bajo supervisión con el ginecólogo que va a seguir el cuidado prenatal. También uno de los riesgos que vemos en el embarazo en estas mujeres es que pueden tener partos prematuros por la misma condición en la que se encuentran, por ese desorden hormonal en el que se encuentran. Por supuesto, los problemas emocionales siempre van a ser común como complicaciones de muchos de los problemas hormonales o problemas crónicos. Entonces, la ansiedad, la depresión también es algo que es común que veamos nosotros como complicación de este síndrome. Incluso a veces vienen por ansiedad, depresión, es la razón por la que las trae al médico y es cuando estamos haciendo la historia clínica. Por eso la historia clínica es crucial, nos ayuda a nosotros realmente a buscar las guías que nos llevan al diagnóstico por el cual el paciente viene con los síntomas o con las complicaciones. Estas personas, como tienen problemas de obesidad, pueden acumular grasa en el hígado
y esa grasa que se acumula en el hígado de forma crónica puede causar inflamación silenciosa del hígado, esa inflamación crónica de las células del hígado dañar el hígado, producir una inflamación del hígado que se llama producida por lo que se llama hígado graso. Y esa inflamación crónica del hígado puede dar origen a cirrosis del hígado. Entonces, incluso una de las causas más comunes de cirrosis hoy día del hígado no es el alcohol, sino la acumulación crónica de grasa en el hígado. Es importante que se tome en cuenta. Estas personas por la misma obesidad pueden tener sleep apnea. Son personas que tienen que durante la noche no descansan bien porque tienen pausas muy prolongadas entre una respiración y otra. Entonces eso hace que se bajen los niveles de oxígeno del cuerpo y luego se están despertando cada 20 minutos, pero ellos no se dan cuenta. Entonces tienen un sueño no descansado y por eso se duermen en el día con mucha facilidad. Y estas personas roncan mucho y se duermen en el día y esto hace que se sospechen apnea del sueño y estas personas tienen que ser referidas para hacerle un estudio del sueño y de esa forma hacemos el diagnóstico y se le da el tratamiento que es con el CPAP y por supuesto el doctor de los pulmones, el neumólogo, le va a dar un seguimiento a estos pacientes. Pero igual todo esto es complicación de la obesidad. Una vez que nosotros tratamos el problema de base, en este caso la obesidad, es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que esto se puede remediar tratando la obesidad. Y por último, dentro de las complicaciones, estas personas tienen más riesgo de tener un cáncer endometrial, un cáncer de la capa interna de la matriz. Todas estas posibilidades hay que investigar. Por eso es importante que hablemos sobre este problema, porque como se dan cuenta es fácil diagnosticarlo, solo hay que sospecharlo. Y por último, doctor Griego, ¿existe algún tipo de tratamiento para esta condición? Bueno, en sí, gracias a Dios, sí tenemos cómo tratar esta condición, aunque se dice que no tiene cura, pero sabemos que el tratamiento lo enfocamos a aliviar los síntomas y la prevención de las complicaciones. Dentro del tratamiento, lo más importante es hacer cambio en el estilo de vida de la persona. Y cuando hablamos de hacer cambio en su estilo de vida, estamos hablando en hablar sobre la dieta o la nutrición, de hablar sobre el ejercicio, de hablar sobre mantener un peso saludable. Si la persona consume alcohol o fuma, por supuesto, hablar sobre esos vicios, porque sabemos que en algunos casos la persona fuma y sobre todo en estos tiempos que estamos hablando mucho de trombosis, de coagulación, pues créanmelo, una mujer que tiene problemas de ovario poliquístico, una mujer que tiene problemas de obesidad o que tiene diabetes y fuma, el riesgo que tiene de desarrollar trombosis es muy alto. Y una trombosis que puede ir y causar un stroke o un infarto del corazón, una trombosis que puede causar de oclusión circulatoria. Entonces, definitivamente que es algo muy importante que se investigue y se trate. Hay medicamentos como la metformina. La metformina es un medicamento que está aprobado para usarse en personas que tienen diabetes tipo 2, porque la metformina ayuda a regular los ciclos menstruales y ayuda a estimular la ovulación. Entonces, es uno de los medicamentos que podemos usar en estos casos, sobre todo cuando la mujer tiene problemas de infertilidad y esa es la razón primaria por la que va al médico. Bueno, la metformina nos puede ayudar a regular los ciclos menstruales, a estimular la ovulación y aumentar las posibilidades de un embarazo si eso es lo que la persona busca. A veces damos combinación de pastillas anticonceptivas porque estas pastillas nos ayudan a que los ovarios descansen y a regular los ciclos menstruales. Entonces es importante tomar en cuenta todo esto. Dentro de la dieta, queremos una dieta baja en carbohidratos, entonces lo que se llama Whole Food Plant-Based. Es una alimentación basada en plantas. Queremos que el 80% de lo que haya en su plato sea de origen vegetal. Puede ser frutas, vegetales, granos enteros. Primero se sirve un plato con ensaladas verdes,
mixtas, es excelente, y luego en su plato sus vegetales y su proteína de origen animal, si consume producto de origen animal, que puede ser a base de pescado o carnes blancas como pollo, turkey, en cualquier preparación que no sea frito. Es importante también tratar de practicar lo que se llama el ayuno intermitente. Todos nosotros ayunamos todos los días. O sea, entre la cena y el desayuno hay un espacio de tiempo que la mayoría de nosotros va de 10 horas hasta 12 horas. La mayoría cena a las 7 de la noche y desayuna a las 7 de la mañana. Ahí son 12 horas. Entonces, el ayuno intermitente es extender ese tiempo. O sea, que quizás en vez de desayunar a las 7 de la mañana, pues desayuna a las 9 y ya son 14 horas de ayuno. Y así, poco a poco, llevar a la persona a hacer siquiera 16 horas de ayuno, de tal manera que el tiempo que tiene para tomar sus alimentos ya no va a ser 12 horas, sino 8 horas. Y en esas 8 horas, acostumbrar a la persona a hacer 2 comidas. 2 comidas con sus ensaladas cada comida, y yo pienso que vamos a lograr disminuir bastante la cantidad de calorías, y eso nos ayudaría en este caso. El ejercicio es crucial, necesitamos caminar, necesitamos hacer alguna actividad que nos haga sudar un poquito, aunque sea media hora diaria, y poco a poco le va subiendo 45 minutos a una hora. Es crucial. La combinación de cambio en la alimentación con el ayuno intermitente y un poco de ejercicio nos va a ayudar a conseguir ese peso ideal, que en estos casos es muy, muy recomendable. Por supuesto que hay ciertos procedimientos quirúrgicos que el ginecólogo en este caso practicaría. A veces hacen la laparoscopía y a través de ese procedimiento hacen lo que sea necesario. Lo importante es sospechar en el diagnóstico, hacer el diagnóstico y trabajar de la mano con la nutrióloga, el ginecólogo y su médico familiar. En algunas ocasiones incluso involucramos al endocrinólogo si vemos que hay otros problemas endocrinológicos asociados. A veces hay problemas de hipotiroidismo o hay problemas de hiperplasia de las glándulas suprarrenales. De tal manera que este problema, al igual que otros problemas crónicos, tenemos que hacer un equipo médico alrededor de ese paciente con ese diagnóstico. Entonces, otra vez, el médico familiar, la nutrióloga, el ginecólogo, el endocrinólogo, en algunos casos involucramos al psicólogo, porque dependiendo de los problemas, qué tan intensos son los problemas emocionales de ansiedad y depresión que tiene la persona. Gracias por su atención y los esperamos la próxima semana a esta hora y en este mismo canal. Bueno, ha sido un placer tener este programa para todos ustedes. Gracias por su atención y Dios nos bendiga a todos.